Y este es el resultado, presentar como unas reflexiones del resultado de la investigación de mi tesis de grado, que se llama Masculinidades en crisis, cuerpo y danza. A través de la construcción de trayectorias de vida de estudiantes y bailarines hombres de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital de Bogotá, pues resaltó que en esa época todavía era ASAP, ya ha cambiado. Sí, pues digamos, ustedes podrían, pero es como para, el contexto es año 2009, que ha cambiado. Indago por la construcción de identidades de género, los referentes masculinos de la familia, la escuela, los grupos de pares y referentes en la universidad, para dar cuenta si los parámetros de masculinidades corresponden a las insignias hegemónicas o por si del contrario permite pensar y sentir otras formas de identificación y representación. Pues, ¿cómo surge de mis inquietudes personales? Creo que para hacer una investigación todo empieza por una reflexión, una pregunta personal. Y en mi anterior investigación sobre la construcción del cuerpo en el ballet, me pregunto quiénes hacen ballet en las academias de Bogotá, de ese contexto bogotano, y por qué tan pocos hombres hacen ballet. Ahí viene la pregunta. Quiero empezar por parto que la danza resulta un campo fructífero de investigación en las identidades y relaciones de género, así como la danza, y por medio de la danza se pueden reproducir estereotipos y roles tradicionales de género, como serían las danzas rituales, como un ejemplo. Entonces quiero que veamos las danzas, un video pequeñito de las danzas maoríes, que refuerzan el orden jerarquizado de la estructura de género en una cultura específica. La danza puede ser un espacio de transformación, de reivindicación y un lugar válido para la imaginación teórica y política. Entonces, quiero solo como verlo un poquito. Digamos que este es solo como para poner un ejemplo de que las danzas pueden reproducir los roles tradicionales de género. En esta danza específicamente es una danza de guerra hecha por hombres que tradicionalmente pues era para intimidar pues y son danzas de la tribu pues, maorí. Y también es interesante como esa danza en este momento, contexto moderno, se retoma en los equipos de rugby, y entonces es como pasa cómo se pasa a este contexto moderno y para seguir con esa reivindicación como del hombre masculino, viril, guerrero, fuerte, que necesita intimidar a mi oponente. Entonces, ¿cómo la danza se utiliza en eso? Y bueno, y se puede leer de muchas formas, y esto solo fue como un ejemplo, digamos que no he hecho un estudio, sino más bien una reflexión sobre específicamente esa danza como un ejemplo. Pero mi posición política, mi posición es que propongo que la danza puede ser un espacio de transformación, de reivindicación, de un lugar válido para la imaginación teórica y política. Muchas gracias. Entonces, bueno, esto ya lo hablaron, menos mal.
y a las normativas sociales. Por tanto, se puede leer la constitución social e histórica de actitudes específicas hacia el cuerpo, el uso del cuerpo por grupos sociales particulares y las relaciones entre cuerpos marcados por la raza, género, clase, sexo, edad y pues otras características, y lo tomo de Desmond 1997. Entonces, hacer un estudio de la danza también implica pararse en un contexto, hacerlo históricamente, entender qué pasaba, y pues digamos aquí ya de los malos profesores, los maestros ya hablaron de eso. Entonces, una investigación sobre la danza. Es de resaltar que de los estudios de género se habla de, bueno, aquí me salta, quiero proponer que me paro desde los estudios de género, en donde entiendo que, para mí los estudios de género, es decir, hacer un análisis desde los estudios de género implica cuestionar las posiciones y privilegios tanto de hombres y mujeres, las relaciones de poder entre e intragénero, la esencialización y naturalización de lo que conocemos como femenino y como masculino. Digamos que desde ahí me paro, pues, los estudios de género son mucho más, pero desde ahí me paro. Entonces, en los estudios de género se habla de masculinidades en plural, no hay una sola forma de ser hombre, no obstante cada sociedad define un modelo hegemónico. La masculinidad hegemónica, un modelo a seguir, es actuante, es performativo, con las acciones diariamente se reproducen esos códigos, se refuerza con normas sociales. Es importante en nuestra masculinidad hegemónica sociedad occidental actual es no seas una mujer. Esa es la norma, no seas una mujer. Ser proveedores, tener, ostentar poder y demostrar virilidad. Bueno, ya frente al concepto de virilidad en cada sociedad y en cada cultura, pues se puede buscar, digamos, cómo actúa ese concepto. Entonces, para que esta masculinidad hegemónica tiene efectos en los cuerpos y en las experiencias de vida de los hombres, porque la búsqueda de poder, de cumplir con la norma tiene afectaciones, represiones de la afectividad y la emotividad. Para que los hombres entren en la categoría de hombres deben demostrar que son proveedores heterosexuales y que tienen poder. Entonces, la pregunta de investigación: ¿qué pasa con los hombres que escogen la danza como carrera profesional y opción de vida? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión frente a la construcción de su identidad de género? Esa fue la pregunta que me hice. Se enfrentan estigmatizaciones sociales, ya que se pone en duda la heterosexualidad, teniendo en cuenta que estamos en una estructura de género heteronormativo. Un ejemplo de ello es que en las academias de ballet de Bogotá, como le decía el profesor Mario, se ha consolidado como un espacio femenino que proporciona elementos de distinción a las mujeres, mientras que para los hombres es un espacio rechazado socialmente. Padres y madres tienen miedo que sus hijos adopten actitudes amaneradas. Por otra parte, la danza como carrera profesional es subvalorada, no es económicamente rentable, como lo sería una ingeniería. Es en el imaginario social. No estoy afirmando que no sea económicamente rentable. No da el suficiente estatus, por tanto, no se cumpliría el rol de proveedor para el imaginario de las familias. Como consecuencia, la mayoría de personas entrevistadas se rotulan como bailarines tardíos. En general, el acercamiento a la danza se da en el colegio, en grupos de folclore, más que todo como hobbies. Los bailarines optan por estudiar otras profesiones antes de entrar a la carrera. En este estudio del 2009, en esta reconstrucción de trayectorias de vida. Entonces, se encontró que la mayoría de las personas entrevistadas, de los bailarines y estudiantes entrevistados, decidieron primero medicina, matemáticas, ingenierías, pero en medio semestre, bueno, se cambiaron a la danza ya por historias personales.
En las narraciones de los bailarines, al recordar y describir a las figuras paternas, se encuentran referentes distantes, afectivamente ausentes, hasta violentos. Se encuentra un cuestionamiento de estos referentes, se toma distancia de parámetros como la dureza y estereotipos de macho. El que tiene muchos hijos, muchas mujeres, pues es irresponsable, resaltando otras formas de ser en donde lo sensible del cuerpo juega un papel importante. En estas historias de vida empiezan a cuestionar esos referentes paternos, esa normatividad y ese macho. En esta resignificación de figuras comienza a emerger una representación masculina que se configura como un referente de apoyo y de afecto, lo que es muy importante porque implica que encuentran un ejemplo casi incidente de cómo ser hombre, alejado de las ideas de proveer, potencia y protección. Cuando la danza trasciende el campo del esparcimiento y la diversión y se transforma en una opción de vida, se convierte en una arena de confrontación en la que el bailarín se encuentra consigo mismo, una confrontación con su familia, con su grupo de pares. Ese reencuentro genera brechas, rupturas, crisis y nuevos sentidos frente al ser, frente al cuerpo, frente a lo masculino, lo femenino y sus inscripciones en el mundo. La técnica del ballet empieza a cuestionarlos, se encuentran con las exigencias corporales, los estereotipos y la dura competencia que plantean las mujeres. La elección por la danza comienza a ponerse en duda. ¿Por qué me metí en esto? Pues, ¿será que sí soy bueno para esto? Con las clases de ballet, los bailarines se confrontan con sus cuerpos y con los parámetros dominantes de lo masculino que se oponen con lo femenino. Además, surge la comparación con las mujeres, con las compañeras de clase, expresan sus incomodidades frente a la técnica, a las características de los movimientos suaves. En consecuencia, la danza se convierte en un campo de exploración de las masculinidades. Dicha exploración no significa necesariamente que las masculinidades sean rebatidas o controvertidas. Puede que la exploración de la masculinidad a través de la danza dé como resultado una reafirmación a una masculinidad hegemónica, una reafirmación de las dicotomías, de los opuestos excluyentes masculino-femenino. No obstante, la práctica de la danza se ve como una escapatoria, un escenario de crisis y una plataforma para repensarse. En la práctica de la danza, los hombres pueden encontrar un lugar donde diseñar otro tipo de masculinidades a partir de su experiencia corporal, lo que deviene en crisis de la masculinidad y abre una puerta a lo que yo llamo, lo que llamé masculinidades femeninas, hombres femeninos. Entonces, aquí digamos lo que quiero poner es que en este estudio se encontró una nueva forma de asumirse y de representarse. Yo soy un hombre femenino, mi corazón es femenino, me describo como femenino. En este caso, más que técnica corporal que se aprende, es la ruptura con entorno de socialización. Solo por decir soy bailarín y enfrentar los estereotipos empieza un cuestionamiento. Por otro lado, el acercamiento al cuerpo desde la danza se percibe como femenino. Así no se reevalúen los roles y se siga pensando en estas dicotomías. El permitir el contacto y la senestesia, el alejarse de los parámetros de proveedor, ya empieza un cuestionamiento en esa identidad. Creo que por estar en la danza per se no se resignifican las masculinidades. Es un proceso complejo de confrontaciones, de historia familiar, de biografía, que implica una autorreflexión, más todo este proceso de encuentro de experiencias corporales. Entonces, sí, esa es